Gaur maiatzak 9, Europaren egunean gerobaitik aldarrikatu nahi dugu Nafarroako nortasun politiko europearra dela baita ere. Eta errealitate hori aipatu nahi dugu, azpimarratu nahi dugu, bereziki hainbeste alderdik estali nahi izan dutelako azken hamarkadaotan. Nafarroa Europan, mugaz gaindiko Nafarroa eta Nafarroa munduan. Hauek hiru dira hain zuzen Geroabairen programaren ardatzak harreman politikoetarako, gaur ez dakit. Decía que hoy, 9 de mayo, Día de Europa, desde Geroabai queremos reivindicar de una manera muy especial que la personalidad política de Navarra está muy imbuida también de su realidad europea. Y esta realidad es la que queremos subrayar, la que queremos reivindicar especialmente, porque tristemente y en la política navarra son muchas las formaciones políticas, muchos los partidos que a lo largo del tiempo y en el ámbito institucional han querido ocultar esta realidad. Navarra en Europa, Navarra transfronteriza y Navarra en el mundo. Estos son los ejes de la acción política, de la propuesta política de Geroabai para los próximos 4 años, para la próxima legislatura, pero no dejan de ser también una realidad ya trabajada desde el Gobierno en estos 8 años pasados. Geroabai entiende Navarra como sujeto político y debe ejercer su autogobierno también en Europa. Esta es una realidad que pocas veces se tiene en cuenta y es absolutamente esencial, porque queremos una Navarra fuerte con voz propia, alineada con las políticas europeas de transformación económica y social. Porque el reconocimiento de la pluralidad europea, tanto en ámbitos estatales como en regionales, implica superar las concepciones uniformistas de los Estados-nación. Apostamos por las formas regionales o federales que acreditan la complejidad y diversidad de la sociedad europea en un reflejo muy similar, mal que a algunos les pese, de lo que es la realidad navarra. Geroabai aboga por la participación de Navarra en las instituciones comunitarias europeas, en la construcción de una Europa democrática y social basada en la participación de todas las regiones con políticas económicas que se pongan al servicio del bienestar de toda la ciudadanía. Las regiones y las ciudades de la Unión Europea nos enfrentamos a retos acuciantes. La presidencia sueca, que ahora concluye, tiene lugar en un momento crítico para Europa cuando necesitamos abordar las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania, asegurando al mismo tiempo nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Y al mismo tiempo, nuestras sociedades están experimentando profundas transformaciones. Tenemos que gestionar la transición verde, lograr el éxito de la digitalización, poniendo siempre a las personas en el centro y consolidar valores democráticos. Bien, frente a partidos cuya mirada permanentemente a Madrid renuncian a ejercer el autogobierno y a políticas que benefician a Navarra, en estos años, en nuestra tierra, en nuestro territorio, se ha impulsado la participación de Navarra en Europa después de años de aislamiento absolutamente incomprensible, y lo digo desde Geroabai, claramente rechazable. Ejemplos, tanto el PSOE como el Partido Popular se han opuesto siempre a que Navarra, con Hacienda propia, forme parte del ECOFIN. Geroabai recuperó la oficina singular del Gobierno en Bruselas, con la oposición, por cierto, quiero recordarlo, la pasada legislatura del PSN-UPN, que defendían su enclave dentro de la representación de España, donde el papel de Navarra quedaba diluido, cuando, como digo, nuestra propia circunstancia a la hora de gestionar nuestros fondos públicos hace necesario una presencia especial, una presencia singular en Europa. Frente a partidos centralistas que defienden más Europa con una Navarra en España y que mire a Europa, Geroabai impulsamos, afirmamos y desde luego proclamamos claramente, y hoy especialmente en este día, más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. En estos años, y estamos orgullosas de ello, en estos años se ha impulsado la participación de Navarra en Europa después, como digo, de un aislamiento absolutamente denunciable, y no lo queremos perder. Creemos que es importante para el conjunto de la ciudadanía.
Decía también Navarra transfronteriza porque apostamos por el espacio transfronterizo como espacio de oportunidad también para la ciudadanía de Navarra. Para ello impulsamos la participación de manera activa en órganos de cooperación transfronteriza y regional europeos como es la Eurorregión o como es la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, la CTP. Durante estos 8 años de gobierno, o bien dirigiéndolo o bien participando en él activamente, Geroa Bai ha recuperado las relaciones institucionales de Navarra con las comunidades autónomas limítrofes y, en particular, ha apostado por normalizar relaciones bilaterales y la colaboración con la comunidad autónoma del País Vasco, incomprensiblemente rotas por motivos políticos por los gobiernos diferentes de UPN que en los últimos años han sido. Hemos apostado también por la integración en organismos de cooperación regional o transfronteriza, como los mencionados antes, o la CAT, la Conferencia Atlántica Transpirenaica, o el Arco Atlántico. Nos unen razones de vecindad, pero nos unen razones culturales, económicas y una lengua, el euskera, que durante años han sido negadas en este espacio transfronterizo y que es necesario impulsar y promover. Entendemos clave fomentar, tal y como propone la Comisión, las estrategias macrorregionales mediante la simplificación de los instrumentos de cooperación territorial que fomentan y desarrollan realidades como la Eurorregión. Frente a formaciones políticas, frente a partidos que declaraban que la Eurorregión era un chiringuito, esto en la política navarra lo hemos escuchado en más de una ocasión, frente a quienes bajo una visión europeísta se olvidan de los espacios regionales, Geroa Bai mira a Navarra en su conjunto, como así lo han hecho las universidades, centros tecnológicos, empresas y asociaciones, en definitiva, la sociedad navarra, que con el paso del tiempo adquieren un protagonismo eurorregional mayor. El cierre de las fronteras, paso a otra cuestión que en lo transfronterizo ha sido esencial, el cierre de las fronteras no ha sabido ser resuelto por España ni por Francia. Estoy pensando, por ejemplo, en lo ocurrido durante la pandemia del COVID y ha afectado a la ciudadanía de Navarra, especialmente al Pirineo. El Gobierno de España, quiero recordarlo hoy aquí y denunciarlo, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha opuesto al mecanismo transfronterizo europeo que hubiera ayudado a superar estos obstáculos del espacio transfronterizo. Y termino. Navarra en el mundo y la comunidad de navarras y navarros en el exterior. Entendemos que Navarra debe atender a su ciudadanía en todo el mundo, más allá de las instituciones estatales con representación en el exterior. Navarros y navarras que por diversas razones viven fuera de la comunidad, pero que tienen un valor tremendo para Navarra, y quiero recordar en este momento y poner en valor lo que en esta pasada legislatura ha sido la Ley de Ciudadanía Navarra en el Exterior, impulsada por Geroa Bai, impulsada por el departamento de la consejera Ollo, que ha cubierto un vacío legal que tenía Navarra. Activará en la próxima legislatura las confluencias de intereses que vinculen a nuestra ciudadanía navarra en el exterior, un colectivo, quiero recordarlo, cuya riqueza y talento no podemos desperdiciar. En cualquier caso, y en otros temas que con respecto a estos 3 ejes se van a desarrollar, se desarrollan en el programa de Geroa Bai y que desarrollaremos en la próxima legislatura, la consejera Ana Ollo, pero en este caso nuestra compañera Ana Ollo en Geroa Bai, os relata estas cuestiones. Eskerrik asko, eta gaurko topaketa data berezi batean burutzen da. Europaren egunean, hain zuzen ere maiatzaren 9ean, Europaren batasuna eta bakea aldarrikatzeko ospatzen ohi denekoan. Batasun horren herriek, elkarren artean gero eta lotura estuago eta demokraziaren eta zuzenbide estatuaren printzipioetan oinarrituta sortuz, beren ondare espiritual eta moralaren jakitun, etorkizun baketsua partekatzeko erabaki zuten giza duintasunaren, askatasunaren, berdintasunaren eta elkartasunaren balio zati ezin eta unibertsaltaldetan oinarrituta. Izan ere, Europa eraikitzeran helburua lehenik eta behin eta gure erakunde amankumenean askotan errepikatu duten bezala, bake eremu bat sortzea da. Decía que hoy la rueda de prensa la celebramos a la vez de la conmemoración de ese Día de Europa, el 9 de mayo, en que las 2 grandes potencias en aquel momento, Francia y Alemania, decidieron unirse y sobre todo reivindicar un espacio económico, pero también un espacio en paz tras esa Segunda Guerra Mundial que dejó asolada la Europa de aquellos años.
Es una construcción, como digo, empezó una construcción económica, pero fue sobre todo una construcción política de la que Navarra en los últimos años hemos querido ser parte, y no solo parte, sino además protagonistas. Decía Uxue, estos tres ejes de una Navarra en Europa, una Navarra transfronteriza y una Navarra en el mundo, creo que son las políticas que desde Navarra hay que impulsar y que desde luego cuando llegamos en el año 2015 era un yermo aquello. En esa Navarra en Europa en que hemos mejorado el posicionamiento de la comunidad foral, primero recuperando esa delegación de Navarra en Bruselas propia, recuperándola y también fomentando la participación en el Comité de las Regiones, ese organismo europeo en donde las regiones y las ciudades tenemos el peso que todavía es pequeño y hay que reivindicar. Porque entendemos que Navarra, las regiones en Europa, tienen que aspirar a una mayor toma de decisiones, a ser una cogobernanza multilateral. Navarra, ahora mismo estamos presentes en 82 redes estratégicas europeas en las que participa Gobierno de Navarra, sociedades públicas, pero también centros de investigación, universidades o el SINAI o empresas. Eso también se ha fomentado estos años. Porque Navarra, como digo, hemos vuelto a la participación activa de Navarra en Europa dentro de su agenda política. Hemos sido ponentes en estos 8 años de 2 informes sobre el futuro de la S3 en Europa en el Comité de las Regiones. Hemos impulsado la creación de un lobby político de defensa del sector de automoción a nivel europeo, la Alianza de las Regiones de Automoción, que hoy en día lo configuramos 33 regiones europeas adheridas y cuya presidencia ostentaremos en el segundo semestre de este año, y también va a haber un encuentro de este tipo, un encuentro de alto nivel político en Navarra dentro de esta alianza. Como decía, se ha reforzado la delegación de Navarra en Bruselas, se ha constituido como organismo propio, como oficina propia, mejorando la colaboración y el retorno de empresas y centros tecnológicos de Navarra en la consecución de fondos y apoyando la estrategia de promoción de Navarra en el exterior. Siempre decimos que parece que ahora algunos han conocido Europa porque existen los fondos Next Generation, pero Europa existía desde antes y Europa seguirá existiendo cuando pasen los fondos Next Generation, porque Europa es mucho más. La Oficina de Proyectos Europeos, creada en esta legislatura dentro del Departamento de Relaciones Ciudadanas, ha sido una clara apuesta de Geroa Bai, porque entendemos que Europa necesita de especialistas y necesita conocimiento profundo de la materia para gestionar ese marco financiero plurianual 2021-2027. Tras la creación de esta oficina, en el año 2021, la presentación de proyectos se ha incrementado en un 47% en el último año. Además, hemos formado a personas, hemos formado junto con la Universidad Pública de Navarra, porque entendemos, como digo, que se necesitan profesionales que sepan gestionar los proyectos europeos. Pero Europa es algo más que dinero, Europa es algo más que los fondos. Europa es también reforzar esos valores democráticos europeos que, como digo, son el germen de cuando surgió Europa, de esa declaración de Schuman. Acontecimientos como la invasión de Ucrania ponen de manifiesto el intento de algunos de destruir esos valores consolidados de Europa, valores de democracia, de justicia social. Y en este sentido hay que reforzar la gobernanza multinivel. Apostamos por una Navarra con voz propia dentro de esas regiones, esas ciudades europeas. Y es una apuesta que la estamos haciendo con impulso y con fuerza con otras regiones europeas. Porque Navarra tiene muchas fortalezas. Hemos reforzado apuestas europeístas como la economía social, un modelo que es una verdadera respuesta para el territorio y para los actores locales. Navarra es un referente europeo de economía social en una Europa que busca un cambio en nuestras sociedades hacia un modelo más sostenible. Por todo ello, en el programa de Geroa Bai se apuesta desde luego por seguir reforzando la presencia activa de Navarra en Europa, esa Navarra con voz propia en defensa de su territorio, su propio autogobierno, pero a la vez abierta al entorno más cercano, a ese espacio europeo, una Navarra con un papel activo en los foros regionales e internacionales, lejos del autismo que rodeó las pasadas legislaturas, impulsando participar en instituciones europeas, en el Comité de las Regiones, en la Comisión, en redes como CORAI de automoción, con esa oficina de proyectos europeos, en suma una Navarra que impulse una Navarra más verde, innovadora y respetuosa con los valores democráticos que defiende la Unión Europea.
En cuanto al aspecto de la Navarra transfronteriza, siempre decimos que Navarra tiene la suerte de tener un espacio transfronterizo. Son unos espacios en que evidentemente las dificultades, los obstáculos son también evidentes, pero son espacios de oportunidad, o así lo hemos considerado en estos 8 años. Un informe del año 2017 de la propia Comisión Europea concluyó que la eliminación del 20% de las barreras legales de esos espacios podrían crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en toda Europa, en las regiones fronterizas, al tiempo que aumentaría el PIB en un 2%. En este sentido, desde luego, pues nos entristece la postura que desde el Gobierno de España ha propiciado, que es reticente a apoyar el mecanismo transfronterizo europeo que plantearía cómo superar esos obstáculos, con lo que supondría también para el crecimiento no solo de las economías, sino de las propias sociedades del espacio transfronterizo que en Navarra tenemos. Apuntaba Uxue las restricciones que hemos tenido con la COVID, cuando de repente esa Europa en la que ya no existían las fronteras volvió a poner esas fronteras. El fracaso de las negociaciones de los gobiernos de España y Francia hacen que todavía haya 2 pasos en Navarra en que estén cerrados. Desde luego es necesario, entendemos que es necesario superar desde luego estos estados-naciones que muchas veces llevan las políticas desde el centro de esos estados. Alguien decía que qué casualidad que las capitales de los estados europeos están siempre en el centro del país, olvidando a esos espacios fronterizos que son un germen de oportunidad, pero también que tienen sus obstáculos. Como digo, yo creo que tenemos la suerte de contar con un espacio transfronterizo, desde luego desde Geroa Bai, y en el Gobierno en estos últimos 8 años hemos apostado por reforzar herramientas como la Eurorregión de Euskadi, Nueva Aquitania, Navarra. Entramos en el año 2017. En los últimos años hemos participado en la elaboración del plan estratégico en el que por primera vez Navarra ha entrado con una hoja de ruta en aras de una nueva gobernanza eficiente y sujeta al principio de subsidiariedad. Y también en otros espacios como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos o la macrorregión de Arco Atlántico. Volviendo a la Eurorregión, quiero recordar que es un proyecto sólido. Estamos casi 9 millones de habitantes, casi medio millón de empresas, que han traído importantes beneficios a Navarra con proyectos de movilidad transfronteriza, intercambios de profesorado y alumnado o convocatorias de ayudas a proyectos. Y en este sentido, desde luego, desde Geroa Bai seguiremos apostando por la colaboración en ese marco transfronterizo y regional de programas europeos como POCTEFA, que es un programa para espacios transfronterizos, con 243 millones de euros en este marco financiero plurianual, que son también un buen aliciente para fomentar la colaboración. Nos congratula, además, que instituciones como, en este caso, la universidad pública esté apostando también por ese espacio transfronterizo, con esa apuesta por el proyecto de Instituto de Cooperación Transfronteriza y, desde luego, impulsaremos nuestra participación en la macrorregión atlántica. Y, por último, por apuntar, tal como decía Uxue, es en Navarra en el mundo. Navarra ha sido una tierra de migrantes, un hecho relevante en nuestra historia de los 2 últimos siglos, la búsqueda de trabajo en algunas ocasiones, en otras las guerras, como la producida tras la represión, tras el golpe militar de 1936, han hecho que muchos navarros y navarras se hayan ido de nuestra tierra. Y también en los últimos años, muchos navarros y navarras jóvenes que han ido como experiencias vitales y se han ido a vivir fuera de nuestra tierra. Muchos de ellos se han constituido en torno a asociaciones, hogares, casas o centros navarros o vasco-navarros en varios países y también en comunidades autónomas, y son esos emigrantes de primera generación o sus propios descendientes que mantienen una voluntad activa por preservar y reforzar los vínculos que les unen con Navarra. Estas comunidades navarras y todos estos navarros y navarras entendemos que son verdaderos embajadores para la proyección exterior de la comunidad foral para la difusión de sus señas de identidad. Por eso empezamos a trabajar ya la pasada legislatura con esa diáspora navarra, con esa estrategia NEXT que se aprobó a inicios del 2019 por el Gobierno de Uxue Barkos, con la que queríamos responder de manera coordinada y eficaz a la comunicación con esas personas y también articular mecanismos para quienes quisieran retornar. Posteriormente hemos desarrollado iniciativas como la Next Retorna o esa ventanilla única de atención a la ciudadanía y esa ley de acción exterior que recientemente se ha aprobado en el Parlamento, impulsada por el Departamento de Relaciones Ciudadanas.
porque desde Geroa Bai hemos querido que los navarros y navarras en el exterior tengan reconocidos los derechos en las mismas condiciones que quienes habitan aquí, abordando además la necesidad de reconocer a esas personas en el proceso de retorno, favoreciendo medidas del retorno voluntario. Y queremos seguir profundizando en esas relaciones. Tenemos que desarrollar esa ley, tenemos que constituir ese Consejo de las Comunidades Navarras con todo ese tejido asociativo. Debemos generar, desde luego, un clima institucional, empresarial, académico y social que promueva, fomente esos vínculos. Quieran o no regresar, esos navarros y navarras deben participar en el proyecto de Navarra, o así lo entendemos, desde luego, en el proyecto de nuestra tierra, así lo entendemos desde Geroa Bai.